Hola, buenos días. Quería comentaros algunas cosas sobre el análisis de campañas en redes sociales, que muchos estáis realizando análisis de campañas y quería daros algunas indicaciones que hemos ido dando a algunos de vosotros sobre el análisis de campañas. Vale. Por un lado os colgaré este PowerPoint, este Word, que es un sencillito para que veáis un poco el marco de referencia que tenéis que hacer cuando analizamos campañas, ¿no? Que muchos de vosotros queréis analizar campañas, veis unos datos en Internet que podéis coger y a partir de eso analizar. Habéis hecho alguna asignatura, creo, de redes sociales, de análisis, pero se trata de darle un sentido un poco más amplio, darle un trabajo final de grado. En este caso significa ponerle todo ese aporte de teorías, de significaciones y darle un discurso a ese análisis, ¿no? Entonces, por un lado, como os voy diciendo, tenéis que hacer ese análisis de campañas en base también a unos componentes, a unas bases teóricas, ¿no? Todo trabajo final de grado tiene que aportar también un pequeño resumen teórico en lo que se va a fundamentar, ¿no? Cuál va a ser nuestro posicionamiento y por qué estamos hablando de ese tema, ¿no? A nivel de teorías, cuando analizamos redes sociales, tenemos que hablar, por un lado, pues una introducción de esta sociedad digital, sociedad de la comunicación, tratar desde estos autores de orígenes como McLuhan, Castells, esa sociedad de la información, sociedad del conocimiento de Loitar, Auger, Batino, Bauman, Cornella, Toffel o Schwartz, en la que vemos esas diferentes interpretaciones de esa sociedad de la comunicación, ¿no? En base a eso tenemos también unas críticas, las críticas de Ken, de Turkley, de Rindueles, en las que hacen unos análisis criticando un poco esa sociedad de la información que también nos servirán como contrapunto a esas teorías más positivas que hemos mencionado anteriormente. Después, sobre redes sociales, tenemos el libro, por ejemplo, de Networking de Rainey Wallman, en las que nos habla, ¿no? Ese análisis de la sociedad a partir, en este caso, pues de cómo podemos, a partir de estudios concretos, interpretar esos resultados y análisis, ¿no? Tenemos que tener también conciencia de ello para citarlos y ver cuáles son esos orígenes de todos estos estudios que después vamos a querer analizar, ¿no? Después, por supuesto, tener en cuenta pues de la teoría de los 6 grados, el manifiesto Cultrain, porque vamos a hablar seguramente de alguna empresa, entonces vemos ahí esas relaciones con la empresa, como son, en este caso, pues las que mencionaban desde el manifiesto. También ese punto de marketing 3.0 de Kotler, ¿no? También esos apuntes de Kotler, ese análisis también de tendencias, cuando algunos analizan también alguna parte de tendencias sociales, pues los libros de Victor Hill, o en el caso también de publicidad, esa nueva publicidad, o el caso de neuromarketing, cuando queremos también esa influencia de las marcas y cómo están utilizando esas técnicas de neuromarketing, pues también nos servirá como esos aportes de análisis teóricos para darle después una fundamentación a los estudios que queremos hacer, ¿no? En base a ello, también es importante hacer esos análisis del comportamiento del consumidor, ¿no? En redes sociales es importante el aporte del consumidor. Estamos analizando básicamente la relación de la empresa, en este caso en un medio social, en una red social, y el aporte del consumidor, cómo se relaciona. Entonces, es importante analizar los aspectos de motivación, percepción, actitud del consumidor, con esos aportes y esos comportamientos del consumidor, que tenemos varios libros de referencia, ¿no? Y creo que habéis hecho alguna asignatura respecto a ello. Esos aportes también de conocimiento y de memoria al consumidor, del consumidor como ese tomador de decisiones, ¿no? Y en el caso que os interese también la parte de prosumers o de esos autores también del material y de co-creación de material también es importante, ¿no? Para agilizar ese análisis y en este caso es importante, ¿no? Una vez tenemos ese aporte teórico con todos estos autores y los que podéis encontrar de esto que hemos dicho, vamos al análisis más de datos, que es lo que más o menos habéis hecho en alguna otra asignatura, ¿no? En la que queremos analizar con esa comunidad, utilizaremos estas herramientas como un Social Bro, como un Social Bakers, en la que vemos diferentes análisis de campañas, ¿no? Podéis ir a la web de cada uno de estos tipologías de análisis y ver lo que nos ofrece, ¿no? En Social Bakers podemos sobre todo compararlo pues, con las mejores campañas que hay en ese momento, ¿no? Y tener esa referencia para hacer análisis comparativos con campañas, ¿no? Respecto a índices de impacto o reputación, bueno, tenemos estos índices que nos dicen, ¿no? El de Kudo, el de Per Index, en los que nos dan ese baremo de índices de impacto, ¿no? Que nos servirá también como análisis, como dar esos aportes, esas variables que nos hacen pues tener una referencia exacta, ¿no? Respecto a ella, ¿no? Después, como sabéis, tenemos que utilizar una técnica de investigación, ¿no? Algo que la gente pueda realizar esos análisis en base pues, a unas teorizaciones, en base a una gente que ya ha realizado ese tipo de análisis siguiendo unas pautas y normas, ¿no? En este caso, pues os recomiendo que veáis estos análisis de técnicas de investigación como la etnografía, ¿no? Como tenemos algún autor como del Fresno que nos explica qué es esa etnografía y cómo podemos analizar en este caso pues comentarios, ¿no? De una red social o esta etnografía virtual, ¿no?
en este caso para analizar y tener un soporte teórico para decir cómo vamos a realizar nuestro análisis. Después también tenemos análisis de texto en diferentes herramientas informáticas o textuales de cómo podemos hacer ese análisis de texto en base también a lo que van diciendo la gente. Y después, pues, como no, las entrevistas, las encuestas, los focus groups, como esas técnicas también de análisis que nos servirán para tener esos datos fiables de unos usuarios, en este caso de esos medios, ¿no? Y poder hacer ese aporte y tener esos resultados, ¿no? Después, respecto a los resultados, qué es lo que sacamos con todo este análisis, vamos a hacer, por un lado, algún análisis comparativo, ¿no? Que vamos a comparar varias campañas, vamos a comparar los aportes, ¿no? En una campaña, en una marca, en otra, y qué resultados podemos comparar en base a ese análisis comparativo, ¿no? Podemos hacer un análisis histórico, el ver el antes, el después, ver una evolución que ha habido en esos resultados, en eso que queremos analizar y hacer ese análisis más histórico. O incluso podemos hacer un análisis de desarrollo de alternativas o mejoras, ¿no? Podemos ver cómo en base pues a esos a cómo ha ido evolucionando esas campañas en redes sociales de una marca determinada, cómo han ido esas alternativas y en base a cómo podemos mejorarlas, ¿no? ¿Cómo haremos esas propuestas de mejora? Pues a lo mejor tenemos que decir, pues hubiera sido bueno que la marca X hubiera hecho una campaña de comunicación con los usuarios siguiendo el método tal que nos dicen las teorías de comunicación de masas que hemos explicado en el punto primero, que es importante tener una relación directa con el consumidor de este tipo. Pues en base a ello vamos a hacer unas propuestas de mejora en base a todo eso, ¿no? Entonces, todo eso hay que argumentarlo, ¿no? Como vemos, aquí tenéis unas referencias que os servirán para desarrollar esos análisis y tener esos argumentos para hacer un buen análisis y un buen trabajo final de grado, ¿no? Todo ha de estar bien argumentado. Como resumen, tener siempre en mente que tenéis que hacer esos análisis en base a esa introducción, hacer ese desarrollo de cómo vais a elaborar ese proceso, tener unos resultados y en base a ello unas conclusiones que os servirán para finalizar ese estudio, ¿no? En base a todo ello, pues utilizar estas teorías, ¿no? Y todo debe estar bien argumentado, ¿no? Cuando decimos que sería bueno que utilizar una campaña de un concurso, pues tenemos que explicar pues por qué se utilizan concursos, cuál es la teoría, en este caso, pues que soporta el que haya que haber una interacción con el usuario, porque eso mejora los índices de impacto, mejoran los índices de reputación, todo eso tenemos que decir el por qué lo hacemos, no solo decir, pues vamos a hacer para mejora un concurso, ¿no? Sino argumentarlo todo ello, ¿no? Bueno, hasta aquí os dejo, revisar bien estos argumentos, es un pequeño índice que se podría ampliar mucho más, pero es para que tengáis esos puntos de referencia a la hora de poder analizar campañas y elaborarlas, ¿no? También os colgaremos un texto del análisis de la huella social, de un libro también que es importante que conozcáis, cómo se puede relacionar esos consumidores con esas marcas, los que estáis haciendo análisis de campañas en redes sociales, ¿no? Y que en base a esas preguntas que se puede hacer cuando uno analiza una propuesta o quiere dar una propuesta a una empresa de comunicación de por qué ha de realizar ese tipo de redes sociales, pues las preguntas que se ha de hacer y si le damos la vuelta, pues nos servirá a nosotros para saber qué preguntas tenemos que hacer para analizar esas campañas, ¿no? En base a todo ello os lo colgaremos aquí en el campus, en el Facebook, ¿no? Para que lo tengáis y cualquier duda pues me contactáis, ¿no? Venga, gracias, hasta ahora.